Noviembre de 1989. Las Vegas, Nevada. La ciudad del pecado brilla con sus luces de neón, un faro de exceso en medio del inhóspito desierto de Mojave. Pero a pocos kilómetros de la franja turística, en el estudio de la cadena de televisión Class, una verdad sísmica está a punto de ser revelada. El periodista de investigación George Knapp se sienta frente a un hombre cuyo rostro está completamente sumergido en las sombras. Su voz ha sido alterada electrónicamente para proteger su identidad. Se hace llamar simplemente Dennis. Pero Dennis no es un informante común. No está denunciando corrupción política ni crimen organizado. Está denunciando el mayor secreto en la historia de la humanidad. Bienvenidos a Misterios y Conspiraciones. En los episodios anteriores, rastreamos el nacimiento del Área 51 como un campo de pruebas de la CIA para aviones espías y exploramos el brutal muro de silencio que el Pentágono construyó para proteger sus proyectos negros, incluso a costa de la vida de sus propios trabajadores. Hoy cruzamos el umbral. Dejamos atrás la aviación convencional y nos adentramos en la madriguera del conejo. Examinaremos el testimonio detallado de Bob Lazar, el hombre que Dennis resultó ser, y sus afirmaciones sobre las instalaciones secretas S-4. Analizaremos la física de naves que no deberían volar, la conexión con el incidente de Roswell y los supuestos proyectos que no solo manipulan la gravedad, sino el propio tejido del tiempo y el futuro. Soy Johnny Vargas y esto es Misterios y Conspiraciones. Semanas después de su entrevista como Dennis, acosado por amenazas y temiendo por su vida, el informante decidió dar la cara. Robert Scott Lazar, o Bob Lazar, se presentó como un físico que había trabajado previamente en el Laboratorio Nacional de Los Álamos. Afirmó que a finales de 1988 fue reclutado por una subcontratista del gobierno, AG&G, para un proyecto de máxima prioridad en Nevada. Pero su destino no era la base principal en Groom Lake. Lazar fue llevado en un avión Janet sin marcas hasta la pista principal y desde allí, en un autobús con las ventanas oscurecidas, a una instalación aún más oculta, ubicada a unos 24 kilómetros al sur, cerca del lecho seco del lago Papoose. Su nombre clave, S-4. Lazar describió S-4 como un complejo subterráneo, construido dentro de la base de una montaña. Los hangares estaban camuflados de forma experta, con puertas cubiertas de arena y textura de desierto para que parecieran parte de la ladera desde el aire. Al ingresar, Lazar dijo que la atmósfera era opresiva, militar y saturada de paranoia. Cada movimiento era vigilado por guardias armados, con autorización para disparar. Pero lo que vio dentro de esos hangares hizo que su miedo se convirtiera en asombro absoluto. No había aviones Stealth, no había prototipos de la Fuerza Aérea, había discos voladores. Lazar afirmó haber visto 9 naves diferentes, cada una con un diseño único, pero todas con características que no pertenecían a la ingeniería humana. Describió naves sin remaches, sin juntas visibles, sin superficies de control de vuelo, como alas o timones. Parecían fundidas en una sola pieza de un material metálico oscuro y pulido.
El trabajo de Lazar en S-4 no era pilotar estas naves. Su misión, junto con un pequeño grupo de científicos altamente compartimentados, era la ingeniería inversa. Debían desmontar, analizar y comprender cómo funcionaba la tecnología para replicarla. A Lazar se le asignó el estudio del sistema de propulsión de una nave en específica, a la que apodaron el modelo deportivo. Lo que descubrió desafiaba todas las leyes de la física que había estudiado en el MIT, credenciales que curiosamente el gobierno borraría más tarde de todos los registros oficiales. Lazar explicó que estas naves no quemaban combustible ni usaban motores de reacción. Su energía provenía de un núcleo central, un reactor que utilizaba un elemento superpesado y estable, el elemento 115. En 1989, la tabla periódica humana solo llegaba hasta el elemento 109. Afirmar la existencia del 115 era pura ciencia ficción. Sin embargo, Lazar describió su función con precisión mecánica. Dijo que el elemento era bombardeado con protones en el reactor, lo que provocaba una reacción nuclear que generaba una cantidad masiva de energía y, lo más importante, ondas de gravedad. Estas ondas de gravedad no eran proyectadas hacia atrás para empujar la nave. Eran proyectadas hacia adelante y hacia abajo a través de 3 amplificadores de gravedad en la base del disco. El modelo deportivo, según Lazar, no volaba, se caía hacia su destino. Manipulaba el campo gravitacional a su alrededor para distorsionar el espacio-tiempo, curvándolo frente a la nave y permitiéndole recorrer distancias masivas de forma casi instantánea, eliminando la inercia, la resistencia del aire y las fuerzas G que matarían a cualquier piloto humano. Esta revelación fue ridiculizada por la comunidad científica durante décadas, pero en 2003, científicos rusos y estadounidenses sintetizaron oficialmente el elemento 115 por primera vez. Hoy se conoce como moscovio. Aunque el isótopo creado por los humanos es altamente inestable y se desintegra en milisegundos, los defensores de Lazar sostienen que la versión utilizada en S-4 era un isótopo estable que el gobierno estadounidense posee en secreto y que es el combustible del universo. Si el testimonio de Bob Lazar es cierto, surge una pregunta inevitable. ¿De dónde sacó el gobierno estadounidense 9 naves extraterrestres y una reserva del elemento 115? Para encontrar la respuesta, la madriguera del conejo nos lleva de vuelta a julio de 1947, a un rancho cerca de Roswell, Nuevo México. La versión oficial pasó de un disco volador capturado a un globo meteorológico en cuestión de horas, pero los teóricos de la conspiración sostienen que Roswell fue el momento del contacto real. La teoría afirma que los restos del accidente de Roswell, incluyendo la nave y los cuerpos biológicos de sus tripulantes, no fueron archivados. Fueron llevados inicialmente a la base Wright-Patterson, pero a medida de que el Área 51 se desarrollaba en los años 50, se convirtió en el destino final para el análisis forense y tecnológico más avanzado. Groom Lake y S-4 fueron diseñados específicamente para albergar y estudiar estos hallazgos lejos de miradas indiscretas. Para gestionar este secreto existencial, sin supervisión del Congreso, surgió la teoría del Majestic 12 o MJ-12. Se dice que este grupo clandestino de 12 científicos, líderes militares y directores de inteligencia fue creado por orden ejecutiva del presidente Harry Truman. El MJ-12 habría operado como un gobierno en la sombra durante la Guerra Fría.
decidiendo qué tecnología alienígena integrar en el desarrollo industrial humano, como los transistores, la fibra óptica y el láser, y qué secretos debían permanecer enterrados en el desierto a toda costa. Pero hay una última teoría que circula en los rincones más profundos del misterio. Una teoría que sugiere que el secreto del Área 51 no solo es el espacio, sino el tiempo. El proyecto Looking Glass. Según supuestos informantes y divulgadores de proyectos negros, en las entrañas de Groom Lake se alberga un dispositivo desarrollado a partir de tecnología extraterrestre adaptada. Este aparato, que utilizaría campos electromagnéticos de alta intensidad, no funcionaría como una máquina del tiempo convencional, sino como un visor de probabilidades futuras. Quienes defienden la existencia del Looking Glass afirman que los mandos militares utilizaron esta tecnología durante décadas para observar posibles futuros geopolíticos, desastres y eventos globales antes de tomar decisiones estratégicas en el presente. Se dice que el proyecto fue congelado o reubicado tras descubrir una convergencia de líneas temporales a principios del siglo XXI, que la tecnología no podía visualizar con claridad. Desde aviones invisibles que cambiaron la guerra moderna, hasta naves que manipulan la gravedad, desde trabajadores silenciados por la ley hasta tecnologías para mirar el mañana, el Área 51 es, en última instancia, el espejo de nuestros propios miedos y fascinaciones. Un lugar donde la frontera entre la ciencia militar real y la ciencia ficción se ha vuelto tan borrosa que resulta imposible separarlas. Es todo el resultado del aparato de desinformación perfecto, diseñado por el Pentágono para encubrir sus armas más avanzadas. O quizás en medio del vasto y silencioso desierto de Nevada se esconden las respuestas a las preguntas más profundas sobre nuestro origen y nuestro lugar en el universo. Gracias por acompañarnos en esta trilogía especial sobre el Área 51. No olviden suscribirse, calificar el podcast y compartirlo. Nos escuchamos en un próximo episodio. Recuerden mantener la mente abierta, porque en misterios y conspiraciones, nada es lo que parece. Misterios y conspiraciones.